Hola, el día de hoy le venimos a explicar el transporte celular a cargo de las estudiantes Alison Gutiérrez, Xiomara Acuña y Adriana Marcela Rodríguez de la Universidad de Pamplona, Premédico Grupo B, año 2016. ¿Qué es el transporte celular? Es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable bicapa lipídica, o el movimiento de moléculas dentro de la célula. Los mecanismos de transporte a través de la membrana se pueden dividir en uniporte, sinporte y antiporte. Uniporte. Uniporte se define como el paso de un ion o molécula en una dirección o sentido. Sinporte. Paso de dos iones o moléculas en una misma dirección o sentido. Y antiporte se define como el paso de iones o moléculas en sentidos contrarios. El proceso de transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo y adquirir nutrientes gracias a la capacidad de la membrana celular de permitir el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias. Esta se puede dividir en lo que es transporte activo y transporte pasivo. Transporte activo, ¿qué es? Es un mecanismo celular por el cual algunas moléculas atraviesan la membrana plasmática contra una gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración. Esta requiere de proteínas específicas como lo son las terminales específicas e invisibles. El transporte activo de moléculas a través de la membrana celular se realiza en dirección ascendente o en contra de una gradiente de concentración. Para que este proceso permita desplazar las sustancias contracorriente es necesario el aporte de energía procedente del ATP. Bomba sodio-potasio es una proteína encargada de mantener el equilibrio celular, el cual saca 3 moléculas de sodio e integrados de potasio con la hidrólisis de una molécula de ATP. Transporte activo secundario, con transporte sodio-glucosa y con transporte calcio-sodio. Transporta dos o más moléculas, una de las cuales se mueve a favor del gradiente de concentración y la otra en contra. El transporte activo también se divide en endocitosis y exocitosis. Endocitosis. En esta la célula mueve hacia su interior moléculas grandes o partículas englobándolas en una imaginación de su membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de la pared celular y se incorpora al citoplasma, que se fusiona con el lizosoma que recibirá la digestión del contenido vesicular. Esta se divide en pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis, del griego pinen beber, es un proceso que consiste en la incorporación de proteínas y otras sustancias solubles en vesículas con un alto contenido de agua. Fagocitosis. Es el mecanismo de endocitosis que se produce cuando se engloban sustancias de tamaño relativamente grande como bacterias, polvo atmosférico, partículas virales y cuerpos extraños. Estas se engloban en grandes vesículas llamadas fagosomas que se desprenden de la membrana celular. Exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática, liberando su contenido como el ejemplo de la insulina. Además, esta necesita de ATP. Transporte pasivo. El transporte pasivo permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor de la gradiente de concentración o de carga eléctrica. Por lo tanto, esta no necesita de ATP o adenofosfato. Además, el transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica. Esto se divide en difusión simple, que es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Difusión facilitada es el transporte celular, donde es necesaria la presencia de un transportador, o sea, una proteína integral, para que las sustancias pasen a través de la membrana. Como mencionamos anteriormente, la difusión simple es a través de la membrana y la difusión facilitada mediante la proteína, porque las moléculas son muy grandes o insolubles en líquidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. Es un tipo de transporte especial del transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana mediante proteínas específicas como son la acuaporina. En la célula animal, en un medio isotónico hay un equilibrio dinámico, es decir, el paso constante de agua. En un medio hipotónico la célula absorbe agua hinchándose ya hasta el punto en que puede estallar dando origen a la citólisis. En un medio hipertónico la célula pierde agua, se arruga llegando a deshidratarse y se muere. Eso se llama crenación. Gracias. Created using Powtoon.